Los animatrónicos originales son los más míticos de toda la saga de Five Nights at Freddy's. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy, cada uno diferente, marcaron una generación de distintas variantes como los Toy, los Suicide, los Phantom, los Nightmare, los Funtime, etc. Tanto fue su éxito que logramos verlos en la gran pantalla en 2023 en la primera película de FNAF, y recientemente de vuelta en la película FNAF 2 de 2025, emocionando a los fanáticos por su impresionante diseño idéntico a el de los videojuegos clásicos. En este video vamos a analizar qué tan fuertes y poderosos son estos animatrónicos, analizando sus habilidades como la fuerza, la resistencia, su inteligencia, velocidad, y demás, observando a cuánto pueden escalar en poder. Sin nada más que decir, espero que les guste el video, maquias. Comenzando por su historia y origen, al ser de la saga de FNAF, sabemos que el lore es algo complejo, incluso existe aún el debate sobre si estos fueron las primeras versiones de la pandilla original, o si fueron los Unuicere. Sea como sea, estos fueron creados entre 1979 y 1983 por Henry Emily, un diseñador y experto en robótica, y financiados por William Afton, su socio. El 26 de junio de 1985 William Afton, usando el traje de Spring Bonnie, asesinó a 5 niños en el restaurante, los cuales eran Gabriel, Jeremy, Susie, Fritz y Cassidy. Después, Afton colocó los cadáveres dentro de los animatrónicos para que nunca sean encontrados. Tras esto, el alma de Puppet, Charlie, ayudó a las almas dándoles una oportunidad, y las puso en los animatrónicos para que pudieran vengarse algún día de su asesino. Finalmente 3 años después se instalaron en el año 1988 para la pizzería Freddy Fazbear Pizza, un restaurante que duró 5 años. En esta pizzería ellos se dedicarían a acechar a los diferentes guardias de seguridad nocturnos, los cuales debían defenderse usando unas cámaras de vigilancia, unas puertas que no siguen la ley de la gravedad, y un par de luces. Uno de esos guardias de seguridad fue Ralph, también conocido como el tipo del teléfono, un guardia que ya conocía sobre el estado de los animatrónicos, sabía que estaban poseídos por las almas de unos niños, pero aún así aceptó el cargo para poder grabar una serie de llamadas a los diferentes guardias que vinieran después, para que pudieran sobrevivir a estos. Lamentablemente en su cuarta noche de vigilancia, los animatrónicos en conjunto hicieron un ataque contra él donde finalmente le matarían. Poco después Michael Afton, el hijo de William, entraría al puesto de guardia y descubriría que los animatrónicos estaban poseídos, y gracias a las grabaciones de Ralph, pudo sobrevivir 6 noches, hasta que en la 7ª decidió manipular a los animatrónicos, y al hacer esto, su mal olor se le pegó, haciendo que le despidieran por ambos actos. Finalmente, pasaron muchos años hasta 2015, y Afton entró al restaurante y con la ayuda de Shadow Freddy, desmanteló y destrozó a los animatrónicos originales, hasta que las almas salieron de los trajes y le acorralaron. Afton, cegado por el miedo, se metió a su antiguo traje de Spring Bonnie con el que los mató. Sin embargo, el traje por su antigüedad y por el agua falló, comprimiendo los resortes y aplastando el cuerpo de Afton, retorciéndose y muriendo lentamente. Tras esto pasaron 8 años, y en 2023 los restos de los animatrónicos originales fueron puestos en la atracción de terror, Fazbear Fright, a modo de decoración, hasta que finalmente se incendió con Afton, o mejor dicho, Springtrap dentro. Tras esto, pasaron meses, y Henry decidió crear un plan para eliminar todos los pecados que Afton provocó, creando un último restaurante donde llamaría a Afton, Elizabeth, Enad, y a su querida hija, Charlie, donde finalmente junto a Michael decidió incendiar el local y asesinar a todos, haciendo que las almas de los niños tengan el día más feliz, donde Charlie les celebraría la fiesta que nunca tuvieron en vida, conmemorando que por fin pudieran descansar. Como dato extra, los restos de los animatrónicos originales se encuentran en el Mega Pizzaplex, en el museo. Ahí se pueden ver restos como la oreja de Freddy y demás partes que quedaron del incendio de la atracción de terror. Se desconoce cuál es su estado actual, ya que tras el terremoto y incendio que sufrió el Mega Pizzaplex probablemente ya estén completamente destrozados y no quede nada de ellos. Aún así, ellos siempre serán el símbolo de marca que usará Fazbear Entertainment hasta que no se detenga. Prepared a special happy fun time just for you.
Vamos a ir por orden, empezando por el mítico, el original, el fundador Freddy Fazbear. Freddy Fazbear es un oso animatrónico de aproximadamente 1,83 m según la wiki de FNAF, y contando con un peso de entre 250 y 370 libras, que equivaldría a unos 140 kilos. Comenzando por sus hazañas de fuerza, Freddy, al igual que los demás, es capaz de dominar a un adulto, pudiendo meterle en un traje de Freddy, haciendo que muera y que sus ojos incluso salgan del traje. También incluso se menciona en el anuncio de periódico que pueden desmembrar a humanos, posiblemente arrancando partes grandes en conjunto como brazos, piernas, incluso la cabeza. También se menciona que los demás animatrónicos del escenario le tienen temor a Freddy, probablemente demostrando que es superior a ellos. También en The Week Before, se menciona que podía golpear puertas de acero, aunque no podía derribarlas, podía dañarlas de alguna manera. Y en la película se mostró cómo pudo partir por la mitad a Max de un mordisco, lo cual le pondría alrededor de muro. Y recientemente demostró poder partir el abdomen de Toy Freddy en la nueva película de FNAF 2. En Resistencia, pudo demostrar resistir ser cargado con 1.21 gigavatios de electricidad en su traje, lo cual también lo pondría a muro, aunque algo que hay que tomar en cuenta es que no absorbió toda la energía, ya que si no el restaurante se hubiera quedado sin luz, cosa que no pasa en el libro. También resistieron disparos con una pistola eléctrica de Mike en la película, la cual les dejó fuera de combate, pero en unos minutos se levantaron. También en la novela de The Twisted Ones, ellos pudieron derrotar y destrozar a los animatrónicos Twister, los cuales pudieron resistir una explosión de una gasolinera bastante grande. Aún así ellos no escalan igual que ellos, ya que cuando vinieron para derrotarlos, ellos ya estaban debilitados por algunos disparos y un dispositivo que Charlie usó contra ellos. Esto también pondría su resistencia a nivel muro aproximadamente. Aún así, no llegarían a un nivel más alto que muro como muchas personas dicen, ya que recordemos que no puede derribar una puerta de metal como vemos en FNAF 1, así que claramente no llega más alto que muro. En velocidad no tiene demasiadas hazañas pero siguen siendo buenas. En cuanto a combate y reacción, demostró poder atacar a Mike sin que éste pueda reaccionar, atrapar a Max sin que ella reaccione, lo cual le pondría en Peak Human, y en cuanto a velocidad de desplazamiento, puede moverse por el restaurante demasiado rápido, tanto que ni siquiera las cámaras pueden captar su movimiento, pareciendo que se teletransporta, lo que le pondría en subsónico en velocidad de desplazamiento. En inteligencia no demostró la gran cosa, y más bien lo que demostró fueron hazañas en su contra, como el hecho de ser engañado en FNAF 2 por su propia máscara, lo cual se repite en la película. También, en FNAF 1 cuando se acerca a la puerta y Mike se la cierra en vez de quedarse ahí hasta que se abra, este retrocede unos pasos atrás, una acción bastante tonta. Una buena hazaña en la película fue manipular a Max creyendo que era un inocente niño, atrayéndola hasta el sótano donde la destripó. Su inteligencia se quedaría en el promedio, quizás por abajo del promedio. No demostró ninguna hazaña en inteligencia de batalla o habilidades cuerpo a cuerpo. Finalmente, en cuanto a habilidades sobrenaturales o hacks, estaría la manipulación del miedo, pudiendo provocar un miedo profundo a Ralph, haciendo que tartamudee cuando habla en las llamadas. También al poseer remanente y probablemente agonía posee las habilidades de dichas sustancias. Todo esto pondría a Freddy con una fuerza y potencia de ataque muro, una resistencia igual, una durabilidad alta, una velocidad de combate y reacción Peak Human, y una velocidad de desplazamiento subsónica, y una inteligencia promedio, llegando abajo del promedio. En resumen, respeta al oso animatrónico, quizás destroce a ti animatrónico favorito. Bonnie, el favorito de muchos, es un conejo animatrónico de color azul que también mide alrededor de 1,80 m, siendo un poco más bajo que Freddy, y pesando también unos 140 kilos. En cuanto a Bonnie, todos conocemos la mítica frase de Scott de que Bonnie evade las leyes de la lógica, espacio y tiempo, por lo cual muchos fanboys lo posicionan como universal o incluso multiversal, pero evidentemente esto fue una broma de Scott, una simple frase hiperbólica que no se debe tomar en cuenta para escalar. Piensen que Bonnie es frenado por una puerta de metal, así que obviamente le afectan las leyes de la física. En cuanto a fuerza contaría con la misma que Freddy, ya que cuenta con las mismas hazañas, como derrotar a los Twisted en las novelas, poder meter a adultos en trajes de Freddy, etc. Lo mismo sería en resistencia, llegando a muro, contando con la misma durabilidad y estamina. En inteligencia también llegaría a promedio, siendo un poco más inteligente que Freddy. En velocidad también sería Peak Human en combate y reacción, y subsónico en desplazamiento, contando con las mismas habilidades que Freddy. Así que esta sería su ficha final.
Chica el pollo, la única mujer de la pandilla, cuenta exactamente con las mismas hazañas y habilidades que Bonnie, así que escala lo mismo que él. Para no perder el tiempo, pasemos a el que cuenta con hazañas únicas. Foxy el pirata, el favorito de todos, cuenta con hazañas nuevas en comparación con los demás. En cuanto a fuerza, también ha podido demostrar meter a un adulto en el traje de Freddy, poder desmembrar adultos, y en The Week Before, se dice que pudo reducir la puerta de Ralph, el tipo del teléfono, a astillas. También pudo agarrar y levantar a Toy Bonnie por detrás y de un pisotón destrozarle la cara, lo cual le pondría en muro, quizás llegando a muro más. En velocidad demostró atacar a Mike sin que reaccione, y también desaparecer en un segundo y atacar a Jeff sin que reaccione en la película, y en desplazamiento demostró poder llegar de la cueva pirata a la oficina en poco menos de 2 segundos, que le pondría en subsónico también. En inteligencia, demostró ser el más inteligente de la pandilla original, ya que demostró tener una táctica para poder robar energía de la puerta de Mike, haciendo una embestida desde su cueva pirata. Esto le pondría en promedio, quizás, por encima del promedio. Y en habilidades o hacks, tiene una ventaja respecto a los demás, contando con un arma orgánica, que sería su garfio, con el cual puede desgarrar a los demás animatrónicos con facilidad. En resumen, los animatrónicos originales contarían con una fuerza y potencia de ataque de muro llegando a muro más, una resistencia a nivel muro, una velocidad de combate y reacción Pikuman, una velocidad de desplazamiento subsónica, una inteligencia promedio llegando a por encima del promedio, y unas habilidades especiales que les pueden servir. Esto les posicionaría como los animatrónicos más fuertes de la saga, siendo superiores a los Toy, a los Twister, y probablemente a los Fantine y a los Glamrox. Pero aún queda un cabo suelto. Oh my goodness! Golden Freddy es el último integrante de la pandilla de los OG. Es considerado como uno de los animatrónicos más poderosos de la saga, algunos incluso lo consideran el más poderoso, pero ahora veréis que realmente no es así, y que está bastante sobrevalorado en cuanto a poder. Algo importante a tener en cuenta en esta parte es saber si Golden Freddy y Fredbear son el mismo animatrónico, algo que aún no está confirmado y sigue a modo de teoría, pero en este video contaremos como que son el mismo, aunque sean trajes diferentes, los dos metafóricamente son el mismo animatrónico, así que lo contaremos. En cuanto a fuerza, también contaría con las mismas hazañas de desmembramiento de los demás animatrónicos. En suma, Fredbear demostró en 1983 poder destrozar el lóbulo frontal y matar al niño llorón con solo cerrar su mandíbula, lo cual le pondría a nivel muro, lo mismo en resistencia. En velocidad de combate y reacción, demostró poder atacar a Michael y a Jeremy sin que pueda reaccionar. En desplazamiento no demostró nada, ya que decide teletransporte en su lugar. En inteligencia no cuenta con las hazañas tontas de sus amigos, y pudo encerrar a William Afton en una pesadilla con todos los animatrónicos de la saga contra él, como vemos en el libro de The Man in the Room 1280. Esto lo pondría por encima del promedio. Lo mejor sin duda de Golden Freddy es su repertorio de habilidades y hacks, empezando por su teletransportación, pudiendo desplazarse por el restaurante en menos de 1 milisegundo, también puede ser invisible, ya que según la programación de FNAF 1 siempre está en la oficina pero de forma invisible, y cuando te ataca se hace visible. También puede manipular los pósters pudiendo hacer aparecer su cabeza en estos, también puede hacer aparecer su cabeza en el pasillo y atacarte con la misma. También puede provocar alucinaciones en Michael Afton, posee clarividencia y manipulación de la vida y de la muerte, pudiendo mantener con vida a Afton para que sufra la pesadilla que él creó llamada Ultimate Custom Night. Sus habilidades sin duda son lo mejor de él, pero no es ni de lejos el más poderoso de la saga, pero sí de la pandilla original de animatrónicos. Finalmente llegamos a la conclusión, los animatrónicos originales escalarían a muro, una resistencia igual, nunca durabilidad alta, una inteligencia por encima del promedio, una velocidad de combate y reacción Pikuman, y de desplazamiento subsónica, y unas habilidades y un repertorio de hacks extraordinarias. Esta sería la ficha final. Como último segmento, será su escritura y desarrollo, el cual es bastante decente, comenzando con que eran unos pobres niños que fueron arrancados de sus familias y fueron convertidos en monstruos los cuales no son del todo conscientes de lo que hacen, dicho por el mismo tipo del teléfono.
fueron asesinos por muchos años, matando al único señor que sabía de su naturaleza. Finalmente volvieron a ser destrozados por el hombre que los mató en vida, pero pudieron tomar su venganza viendo cómo este se retorcía lentamente en el traje que los mató. Después de muchos años tras que Azton finalmente murió, pudieron tener el día más feliz, celebrando la fiesta que no tuvieron en vida junto a la persona que les dio vida, demostrando cómo los finales felices a veces se ocurren. Hasta aquí llegó el vídeo Maquías. Para más análisis de poder sobre FNAF dale like, suscríbete y activa la campanita para notificarte de todos mis vídeos. El siguiente vídeo será el iceberg de la saga de Scream. Hasta la siguiente, Maquías. You gotta cross the floor, try not to lose your head. Prepare for the horrors, it's night.